Pablo concluye su primera carta a los tesalonicenses con 17 amonestaciones, seguidas por una oración final. Comienza con 3 amonestaciones acerca de la actitud de los miembros de la iglesia hacia sus líderes. A estas amonestaciones siguen 6 imperativos con respecto a cómo deben conducirse los líderes de la iglesia hacia su gente. 8 breves amonestaciones siguen en los siguientes 7 versículos. Están organizadas en 2 grupos. 3 son consejos sobre tener una actitud cristiana positiva y 5 se relacionan con una luz nueva en la forma de profecías. En la oración final, Pablo resume el tema principal de su carta, que los creyentes de Tesalónica continúen creciendo en santidad hasta la segunda venida de Cristo. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Bienvenido a su programa Lecciones de la Biblia. Estamos estudiando durante esta temporada el libro de Tesalonicenses, las cartas del apóstol Pablo a los miembros de la iglesia en Tesalónica. Y quien nos acompaña nuevamente es Gabriel Enríquez. Bienvenido, Gabriel, gracias por estar con nosotros. Y bienvenido aquí al programa que en algún momento ya has participado en otras oportunidades, pero que siempre es grato poder volver a verte. Es un placer estar nuevamente contigo, José, y con nuestros queridos televidentes. Gabriel, tú eres ingeniero químico, sí. Ya algunos años dentro de la iglesia adventista, sí. Miembro de la iglesia... 30 años casi. 30 años, ya. Así que algo de experiencia en temas de estudios de lecciones de la Biblia. Y siempre es grato poder discutir o conversar algún tema, ¿cierto?, relacionado con la palabra de Dios. Vamos a ver una nota introductoria que nos ayuda a entender un poquito o a introducirnos, como bien dice, al tema de hoy. Perfectamente. Les invitamos a ustedes. Cada país o estado tiene su propio sistema electoral que determina los representantes del pueblo, quienes pasarán a ser parte del gobierno de turno en pos de regir y resguardar el bien común para con la sociedad. En Chile, por ejemplo, predomina el sistema binominal desde comienzos de los años 90. Este sistema está basado en la elección de representantes según votaciones en divisiones electorales del territorio, sin importar el resultado de las agrupaciones políticas, eligiéndose en cada división 2 miembros para la respectiva cámara, ya sea de diputados o de senadores. En términos simples, el ganador de la votación logrará el puesto en disputa, mientras que el segundo o el tercero en número de sufragios solo conseguirá adjudicarse la plaza si su lista alcanza el porcentaje necesario. Si el primer lugar junto a su compañero de lista logran un porcentaje inalcanzable, ambos irán al Senado o al Parlamento, independiente del lugar que haya alcanzado este compañero de manera individual. Una de las críticas a este sistema es que en la práctica no plasmaría la decisión de las mayorías, generando exclusión y reduciendo el impacto del voto directo. Otro factor que genera detractores es que provoca la creación de 2 bloques antagonistas, lo que produce un estancamiento en las reformas de leyes orgánicas constitucionales, debido a que resulta difícil conseguir el quórum calificado necesario para ejecutar estas reformas o bien para aprobar leyes simples. Sin embargo, el sistema binominal de Chile ha sido reconocido y valorado en el mundo porque justamente provoca la existencia de una oposición fiable y consistente frente al oficialismo reinante, además de entregar representación a las minorías políticas que poco a poco han podido entrar en este mundo. Y por cierto, es deber de cada ciudadano integrante acatar los deberes y derechos que conlleva el ser miembro de una sociedad, nos agrade o nos disguste.
¿Qué te pareció, Gabriel? Interesante, porque el tema del liderazgo y las responsabilidades no solamente están en el aspecto político, que gobiernan seguramente nuestro país y el resto, sino también llega al aspecto religioso. También existen líderes, responsables y responsabilidades o funciones. Y están en todos los aspectos de nuestra vida. Familiar, religiosa, política, social, laboral, etc. Y eso era muy importante. ¿Cómo era Pablo? ¿Cómo lo demuestra en su epístola a los tesalonicenses? ¿Cómo era él como líder? Y sin duda muchos de esas acciones o atributos que el apóstol Pablo tenía como líder son los que debiéramos nosotros imitar hoy día. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este tema, en la vida en la iglesia, el liderazgo y cómo podemos nosotros también imitar lo bueno. Gabriel, dirígenos en oración. Especialmente nos recordamos a aquellos amigos que están pasando por alguna necesidad y que son compañeros de nuevo tiempo. Perfectamente. Padre amado que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y de compartirla con nuestros amigos que nos están observando en este momento. Oramos también suplicando que tu mano salvadora y sanadora tenga la misericordia para con todos nuestros amigos aquí que están pasando algunos por momentos difíciles. Y si hay alguien que nos está viendo, Señor, que está pasando también por momentos complicados de tribulación, extiende tu mano poderosa, toca su corazón y su vida para sanar y para salvar. Danos tu bendición ahora, te suplicamos, en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Habíamos conversado un poquito antes o en medio del... Sí. Antes de comenzar este programa, hablamos un poquito acerca del tema del liderazgo, ¿no? Sí, justamente. El apóstol Pablo, si uno lo tuviera que poner ahí entre los personajes bíblicos con elementos de liderazgo más resaltantes, sin duda sería uno de los más prominentes. Es claro, bueno, en la iglesia cristiana hubo muchos líderes, ¿eh? Empecemos por el Jacobo o Santiago, el nombre es el mismo. Fue el que dirigió la primera iglesia de Jerusalén, la primera iglesia cristiana de Jerusalén, y era Jacobo hermano o hermanastro de Jesús, de nuestro Señor. No era Jacobo hermano de Juan, sino hermano de nuestro Señor Jesús. Fue el primer líder, el primero que los hermanos escogieron para dirigir la iglesia administrativamente y doctrinariamente. Pero aquí, en este caso, en la lección de esta semana, el apóstol pide, dice, os rogamos, hermanos, esto está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 12, del 12 en adelante, cuando dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Es decir, Pablo le pide a la iglesia de Tesalónica que respeten a sus líderes, que los reconozcan como tales, a los que presiden, a los que dirigen el grupo, porque los que dirigen tienen una gran responsabilidad. Todos los que en algún momento hemos dirigido algún grupo, tenemos una tremenda responsabilidad sobre este grupo. Habíamos hablado, me acuerdo en el programa que estuvimos juntos también, hablamos que estos líderes o aquellos que predican el Evangelio van a encontrar en algún momento, o la mayoría de las veces, oposición. Sí. ¿Cierto? Por lo tanto, todo aquel que asume un puesto de liderazgo en la iglesia no tiene que ver necesariamente con una oposición externa, sino que a veces también encuentra una oposición interna. Pero aquí el apóstol Pablo, me imagino también porque debe haber sucedido algo, que dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Puede ser que haya existido algunos líderes que no eran reconocidos. Eso puede deberse a lo siguiente, puede deberse, por ejemplo, a que los líderes que estaban en la iglesia de Tesalónica eran tal vez jóvenes o eran personas de más edad que los miraban como muy jóvenes como para dirigirlos, a pesar de que Pablo también tenía un compañero que era bien joven y era líder, que se llamaba Timoteo. Exactamente. O también puede ser que los propios líderes tuviesen algunos problemitas y los miembros de la iglesia no estaban muy de acuerdo
a la forma de dirección de ellos. Pero ahí hay un ruego del apóstol Pablo, o la expresión por que lo menos los tengan en cuenta, que los respeten y que los consideren y que los reconozcan. Porque puede ser que no siempre todos los líderes son los que yo creo, pienso, opino, deben ser los líderes. Y quizás, sí. Pero yo tengo que reconocerlo. Si la iglesia ha seguido el modelo bíblico de elección y están allí, ¿cierto?, dirigiendo nuestra iglesia, uno tiene que, con respeto, ¿cierto?, independiente de nuestras posiciones o opiniones, porque no siempre, y eso es lo bueno de la iglesia, que bueno que no siempre se haga lo que uno quiere. Bueno, podemos estar de acuerdo o no. Exacto. Y los miembros pueden estar de acuerdo con el líder o no, sea anciano o pastor. Por supuesto. Pero eso todo debe tratarse de manera, como decimos, cristianamente, es decir, conversando amorosamente y sin entrar a discusiones fuertes o bregas. Pero en este caso, dice Pablo también en lo siguiente, dice, tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. O sea, recomienda lo siguiente, habían algunas discusiones ahí con los líderes, seguramente recomienda Pablo todo esto por causa de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Tesalónica. Y yo creo que es propio de las relaciones humanas, o sea... Evidentemente. Yo soy pastor hace cerca de 14 años, he pasado por pastor directamente en iglesia, he estado trabajando en colegio, pero en todos los lugares donde he estado y que trabajamos con grupos de personas, siempre va a haber un roce, siempre va a haber... una interpelación de algo y hay que saber de pronto tratar esos temas de la mejor manera, porque si no también se pueden escapar de las manos. Tratar con personas es una de las cosas más difíciles que hay. Primero, porque todos somos diferentes. Entonces, si tú tienes un grupo de 50 personas, tienes que tratar con 50 personalidades diferentes. Bueno, hay un autor que dice, no hay dos personas que vean la verdad de la misma manera. Justamente. Y además, él los dice, reconózcanlos, respétenlos, tenerlos en mucha estima y amor. En otras palabras, todo debe tratarse de manera cristiana, es decir, amorosamente. Pablo coloca estas recomendaciones, pero antes de colocar estas recomendaciones, las precedió con toda una advertencia acerca de los tiempos finales. ¿Recuerdas que en el capítulo 5 hay una advertencia acerca de los tiempos finales? Dice, sí. El día del Señor vendrá como ladrón de noche, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos repentina destrucción, como dolores de parto. Y después le dice, no durmamos como los demás, sino seamos sobrios y vigilemos. En fin, todo eso habla de la disposición de cómo debe estar el cristiano esperando la venida del Señor, y entonces pasa a abocarse a algún problemita que podía existir dentro de la iglesia de Tesalónica. Que en el fondo esta relación o relaciones humanas también tiene que ver con la preparación para la venida de Jesucristo. Oh, sin duda. O sea, yo no puedo estar peleando con mi líder. ¿Qué pasa si Cristo nos viene y nos encuentra peleando aquí adentro? Dice, estos no se quedan aquí nomás. No tienen la armonía que se requiere para llegar al cielo. Ahora, quisiera que dedicáramos un minutito por lo menos a Gabriel, porque ahí aparece la palabra amonestar. Amonestar. ¿Qué significa amonestar? Que tiene que ver con una palabra que no nos gusta mucho. Porque cuando alguien me amonestó, no nos gusta que nos digan algo que debe uno cambiar o que no está haciendo bien. Pareciera que es más fácil recibir felicitaciones. Sí, sin duda. Y más también, agradable también, ¿no? No es ni agradable para el que tiene que amonestar, ni para el que recibe la amonestación. Siempre pareciera que genera complicaciones. Tú sabes que no es solo lo que se dice, sino cómo se dice. La palabra amonestación no implica una llamada de atención o un reto. Pero muchas veces nosotros sí lo sentimos así. Es que a veces depende cómo lo decimos. También. Porque nosotros podemos sentirlo así, pero si nos lo dicen de una manera que explican, mira, no es así, es así, y no decir, no, lo hiciste mal. O quizá en la forma pública que se puede hacer. Bien, es la peor manera. Si yo lo hago de manera privada y llamar la atención en forma pública es la peor manera de llamar la atención. Siempre produce resquemores. Bueno, pero en este caso, el buen líder
tiene que tratar de hacerlo de manera amorosa, en este caso, más aún si es líder cristiano. Y quizás, y a eso quería llegar, porque seguramente al que es líder cristiano, y hay muchos amigos de Nuevo Tiempo que seguramente son líderes en su iglesia, Sí. que tienen que amonestar a alguien que no necesariamente está haciendo las cosas bien, o hay que mejorar algo, o está por mal camino. Pero la connotación del apóstol Pablo ahí tiene que ver con instruir y advertir. Instruir y advertir. No criticar. No tanto criticar. ¿Sabe? A propósito de criticar, se habla siempre de crítica constructiva. Yo tengo mis reservas respecto de esa opinión. Una crítica es siempre una crítica. Y la palabra constructiva se usa como para suavizar el término crítica. Es interesante. Entonces, decir crítica constructiva como para decir, no hay caso. Si de constructiva o no, Es crítica. es crítica. Y la crítica uno siempre la siente. Por eso la palabra amonestar, en el sentido que decías tú, instruir, avisar, advertir y sobre todo dar recomendaciones. Soluciones. ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Un buen líder siempre dará instrucciones hasta que el otro entienda. Y quizás muchos de nuestros amigos se han sentido mal si es que alguien lo ha amonestado. O usted se ha sentido motivado a amonestar a alguien. Entienda que tiene que ver con la instrucción, con el advertir de alguien que está en una situación de riesgo para ayudarle. Claro. Pero todo tiene que ver en el plano del amor, del cariño fraternal. Vamos a seguir estudiando junto a Gabriel estos hermosos temas. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más lecciones de la Biblia. De regreso en tu programa Lecciones de la Biblia, quiero recordarte que puedes llamar a nuestros teléfonos gratuitamente al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218 o escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl. A nuestros comentarios solicita el material gratuito que entregamos, La Fe de Jesús, un curso de doctrina cristiana donde aprenderás mucho más acerca de la Biblia y todas tus inquietudes espirituales las podrás solucionada a través del estudio de la Palabra de Dios por medio de ese curso gratuito La Fe de Jesús. Pídelo, indícanos tu dirección, nosotros lo enviaremos a tu domicilio. ¿Qué características o cómo debiera ser un buen líder? Esto fue lo que le preguntamos a la gente en la calle y esto es lo que nos respondió. Un buen jefe debería ser respetuoso con sus trabajadores. Que se ponga en el lugar de los otros, que motive, que tenga capacidades técnicas y habilidades blandas. Según yo, como bien cercano, sí, bien, no sé, porque se da mucho en los trabajos, que el jefe es el jefe y poco y nada se ve con sus subalternos, digamos. Viéndose así, con un jefe cercano, se siente cómoda y se desempeña mejor. Que fuera cercano, sí, pero tampoco que fuera tan cercano, porque si no se perdería el lazo de jefe como líder. Poder de convicción, puede ser. Que luche por todas las clases trabajadoras, por los obreros y por todo ese cuento y que sea como corresponde, que la plata no sea para los puros ricos, sino que sea para todo el pueblo. Lo más importante es que tenga buena comunicación con los subalternos o a quienes dirija. Primero que nada, que sea inteligente, que piense en el resultado de sus acciones actuales para el futuro, que siembre bien las cosas con buen propósito y honrado y con mucha honestidad y sensatez en su pensamiento. Muchas gracias a nuestros amigos que nos ayudan a conformar un poco el programa de hoy, ¿cierto? A través de la respuesta. Me llamó la atención porque todos desean, de alguna forma, el que tenga una actitud de liderazgo o que esté en un puesto de liderazgo, que sea cercano. Sí, que esté cerca de la gente. Exacto. Y lo otro, me llamó la atención también que hay muchos de nuestros amigos que nos respondieron que consideraban como sinónimo de líder al jefe, pero que no necesariamente el liderazgo tiene que ver con un escalafón o con una jerarquía estructura laboral, jerárquica, ¿no? Exacto. Bueno, es que normalmente es el ejemplo más típico que se tiene, por eso que siempre se coloca eso. Pero hay una cosa que me gustaría hacer hincapié en esto. Sucede que Pablo recomienda a los miembros que respeten a sus líderes. ¿Y por qué? El líder tiene un problema muy serio.
aparte de todas las dificultades que tenga para dirigir. El líder cristiano es el más atacado por el enemigo. El enemigo siempre dentro de la iglesia, dentro de una organización cristiana, ataca primero a sus líderes, porque sabe él que atacando a los líderes puede llevar muchos otros. Mayor efecto. Exacto. En su estrategia. Por eso que Pablo hace esa recomendación. Ahora, realmente la situación de liderazgo en este caso tratemos de líderes específicamente cristianos, pero en general, muchos libros hablan de liderazgo. Y todos se enfocan a temas conductuales, inclusive a comportamiento del líder, estilo de metodología de liderazgo. Pero en el caso de los líderes cristianos, el liderazgo comienza de aquí de dentro, comienza del corazón. Si el corazón no es correcto, si no está derecho, difícilmente llegaremos a ser buenos líderes, principalmente dentro de una organización cristiana. O sea, la corrección es fundamental, lo decía uno de los entrevistados. Porque, ¿no? Gabriel, el liderazgo implica... A ver, yo he encontrado varias alusiones al liderazgo, por ejemplo, a través de internet o algunos libros. Sí. Es la capacidad que tiene una persona de hacer que otros hagan lo que él quiere, ¿cierto? Pero no siempre eso es bueno, porque no siempre lo que él quiera va a ser lo bueno para la persona. Pero hay otros tipos de significados del concepto de liderazgo donde muestran la capacidad que tiene alguien de influir en la vida de otras personas. Sí. Y me parece un poquito mejor, ¿no? O de motivar a un grupo, que también es una respuesta al tema del liderazgo. Y hay tipos y tipos de líderes, ¿no es verdad? O sea, hay líderes que son buenos para una cosa y líderes que son buenos para otra cosa. Inclusive hay muchas personas, y de esto podría dar algunos ejemplos, pero básicamente me refiero a lo siguiente. Hay personas que sirven para liderar y otras para ser lideradas. Personas que sirven para dirigir y otras para ser dirigidas. Y si tú cambias los papeles, tienes un fracaso en ambos lados. El líder no es para ser liderado y el liderado no es para ser líder. Y eso se puede ver en todo ámbito de cosas. Bueno, y en este caso podemos extendernos tal vez un poquito más cuando en la Biblia, por ejemplo, el término líder no aparece. Aparece el término guía. Y fíjate lo siguiente, el término guía aparece aproximadamente unas 8 veces en la Biblia, pero el término siervo aparece más de 900 veces en la Biblia. Por lo tanto, es importante que hayan pocos líderes, pero que sepan dirigir. Y este hecho destaca lo siguiente. La distinción entre un guía, vamos a sacar la palabra líder, vamos a colocar la palabra guía, porque la Biblia la usa, un guía que se sirve a sí mismo y un guía que es guía siervo. Jesús en este caso, ¿qué es lo que era? Yo no he venido a ser servido, exactamente, sino que he venido a servir. Era un guía siervo. El ejemplo de liderazgo es nuestro Señor Jesús, es Cristo. ¿Por qué? Porque Él sabía cómo llegar a la gente, sabía cómo incentivarlos, cómo motivarlos, cómo comunicarles. Y cuando tenía que hablarles firme, también les hablaba. Y esa parte interesante porque muestra varios estilos de liderazgo Jesucristo, ¿no? Hay un liderazgo que tiene que ver con que es un poquito más autoritativo, ¿no? Porque tiene que ver con la salvación de alguien. Y recuerdo cuando está allí en el templo y están los mercaderes, Jesucristo es autoritativo. No da pie al argumento, sino que simplemente salgan de acá. Claro. Pero él sabía por qué lo decía. Por supuesto. Y los otros que fueron echados sabían por qué estaban siendo echados. Exacto. Haber convertido mi casa en cueva de ladrones. Y ellos lo sabían muy bien lo que hacían por debajo. Pero por otra parte también Jesucristo es un líder más democrático. Involucra a la gente, delega ciertas funciones. Sí. Un guía siervo que delega ciertas funciones y responsabilidades de 2 en 2, los envió, etcétera. No basó su ministerio exclusivamente en él. De hecho, los preparó para que cuando él no estuviera pudieran continuar con la misión. Evidentemente que no con la fuerza humana, sino con la fuerza del Espíritu. Exacto. Bueno, aquí tenemos 2 casos. Existen 2 tipos de líderes. Líder positivo y líder negativo.
El líder negativo es el líder que se sirve a sí mismo, el líder controlador, ¿no? El líder que piensa que él debería ser el guía y los demás tienen que seguirlo. En cambio, el guía siervo es el que respeta los deseos de aquellos que le han confiado esta responsabilidad temporaria o esta responsabilidad de influencia. Normalmente, y aquí quiero también dejar algunos pequeños pensamientos, dice, para el caso de un líder negativo, el líder negativo también es líder, también es un guía, también es una persona que dirige, solo que lo hace de una manera diferente al líder positivo. Y que también puede convocar personas. Sí, también, y tiene arrastre. Y de hecho tenemos muchas personas, líderes muy influyentes en la sociedad, por ejemplo, que no necesariamente han sido positivos. No, han sido negativos. Y han convocado miles y miles de personas. Y millones, podría decir yo. Inclusive por el poder de la misma palabra. Esto lo vimos en unas lecciones atrás, cuando el poder de la oratoria, que un líder es fundamental, que un líder tenga por ejemplo, Hitler, ¿cierto? Muy conocido un caso. Lo que tenía era un buen discurso, pero decían que no era muy bueno para otras cosas, para otras direcciones, digamos. Pero existía un caso de un presidente que a quien se le achaca la siguiente frase: denme un balcón y seré presidente de Ecuador. 4 o 5 veces fue presidente y tantas veces lo sacaron. El poder de palabra que tenía era tremendo. Pero dice, en el caso del líder negativo dice así: los líderes que se sirven a sí mismos reaccionan a las cosas que les ocurren. Si tú dices algo que los roce o los toque en su orgullo o en su temor, ellos reaccionan. La palabra clave es reaccionar. Y no se dedican mucho tiempo a pensar en que puede beneficiar a otro o beneficiar la relación. No. Su mal humor explota con facilidad y se causan muchas veces daño a sí mismos. Las personas dominadas por el orgullo, por el miedo, son rápidas para juzgar, rápidas para ofenderse, rápidas para hablar, rápidas para echarle la culpa a otros, y rápidas para atraer a ellos las alabanzas. Ese es el líder que convoca también, pero es el líder negativo. Y quizás sería bueno que uno comenzara a hacer su análisis, ¿no? ¿Cómo estoy yo actuando? Exactamente. ¿Cómo reacciono frente a esos argumentos? En cambio, el líder guía es al revés. El líder guía responde a las cosas que les ocurren. No reacciona, sino que responde. Hay una diferencia entre estas cosas. Inclusive se toma su tiempo para pensar, es pronto para escuchar, lento para juzgar, lento para enojarse y rápido para alabar las buenas obras de los demás, las buenas actitudes, todo lo que él considera que es digno de alabanza. Ahora, si yo si estoy detrás de las cámaras o estoy al frente tuyo en estos momentos y digo, bueno, a lo mejor al análisis que tú haces respecto al liderazgo positivo y negativo, y yo me estoy dando cuenta que quizá mi liderazgo o mi guía, mi servicio finalmente a las cosas de Dios está siendo más negativo que positivo, ¿cómo hago para cambiar eso? ¿Cómo hago para revertir de un líder que soy negativo? Porque a lo mejor yo puedo tener la capacidad de convocar gente y de que la gente crea en lo que yo hago o lo que digo, pero a lo mejor no lo estoy haciendo bien, espiritualmente hablando, y no estoy generando la bendición que debiera generar a través de mi liderazgo. ¿Cómo hago para transformarme en alguien positivo? A ver, entendamos hay dos casos que se pueden colocar aquí que son bíblicos. Recordemos cuando los apóstoles estaban predicando después de la muerte de Cristo, estaban predicando y los llevaron al consejo, al Sanedrín, y en un momento se levantó un maestro de la ley muy respetado, cuyo nombre era Gamaliel, y les dijo: saquen estos hombres de aquí y yo les voy a decir lo siguiente. Tiempo atrás se levantó Teudas y llevó consigo a mucha gente. Después fue Judas, el Galileo, y llevó consigo a mucha gente. Eran líderes negativos. Ellos llevaron a mucha gente, pero ellos murieron. Y que tenían poder de convocatoria. Tenían poder de convocatoria. Ellos murieron y todo se deshizo. Y ahí les dice: dejad a estos hombres,
Ellos tuvieron otro líder, y el líder de ellos fue Cristo. Si esta obra es de Dios, si no es de Dios, se deshará. Pero si es de Dios, no podréis detenerlos, a no ser que seáis hallados combatiendo contra Dios. O sea, el liderazgo de Jesús tuvo el efecto de dar continuidad al trabajo. Se acabó el líder, se acabó el trabajo. Pero si el líder dejó su gente preparada, o sea, no atrajo solamente el trabajo para sí. No, yo soy líder porque no quiero, indispensable, y no quiero que nadie más se meta en lo que yo hago. ¿Ah? Claro, porque finalmente Jesucristo, en el plano de la predicación del mensaje, no basó su ministerio en llevar esa responsabilidad exclusivamente él. Él tuvo la responsabilidad de preparó discipular, gente. ¿cierto? Sí. El término correcto, discipular a aquellos que eran los apóstoles en primera instancia, después a los 70, qué sé yo, y ellos tuvieron, quizás sin saberlo, en las condiciones necesarias para asumir la responsabilidad posteriormente a la muerte de Jesucristo. Antes de ser antes de ser apóstoles, eran discípulos. Claro. Y la palabra discípulos tiene la misma raíz de la palabra disciplina. Ser discípulo significa estar sometido a una disciplina. Gabriel, qué bueno, y quizás ahí deberíamos hacer el alto para decirle a nuestros amigos, si queremos ser guías de otros, tenemos que ponernos bajo la disciplina de Dios. Exactamente. ¿Cierto? Y quizás ahí transformamos, ¿no?, de mi liderazgo equivocado, negativo, a un liderazgo positivo. Llevado por Jesús. Exacto. Ahora, siguiendo los textos que aparecen en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 14 y 15, habíamos leído los 12 y 13, pero ahora en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 14 y 15 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Versículo 16, estad siempre gozosos, dice. ¿Cuáles son las características de esta recomendación que Pablo les da a los tesalonicenses? Primero, amonesten a los ociosos. Eso quiere decir que había ociosos dentro de la iglesia. Seguramente. Si no hubiese dedicado tiempo para hablar de ello. Justamente. Que alentéis a los de poco ánimo. ¿Quiénes son los de poco ánimo? Los que tal vez se ven un poco amilanados así, o los que se afectan espiritualmente por algún problema, por alguna necesidad económica, familiar, una crisis. No tienen mucha confianza en sí mismos, se consideran de poco valor, los de poco ánimo. Y entonces Pablo les dice: aliéntenlos, levántenlos, anímenlos. Después dice: que sostengáis a los débiles. ¿Cuáles son los débiles? Aquí el apóstol se refiere, al decir débiles, se refiere a quién. A lo mejor quizás los que tienen alguna limitación en el plano moral, en el plano espiritual. Claro, personas limitadas que se dejan llevar muchas veces por el grupo, que se dejan arrastrar a veces por malos consejos. Sosténganlos, apóyenlos. Usa la palabra sean pacientes. Y sean pacientes con todos. Y tiene la paciencia, bueno, en la Biblia tiene un significado distinto a lo que nosotros entendemos como paciente, ¿no? Paciente es como, para nosotros es como aquel que se sienta a esperar en la consulta a un médico que lo atienden y ahí sentado espera. Es una manera. Es cierto, pero pacientes con otro tiene que ver con la perseverancia, ¿no? Como con la preocupación constante. Y ahí dice, sean pacientes con aquellos, especialmente aquellos que son débiles. Porque a veces uno dice, ¿hasta cuándo este hermano va a entrar en el camino correcto? Ser pacientes para con todos, ser pacientes para con todos, dice. Es una característica que nosotros podemos ejercitar y cultivar. Y cuando le pedimos a Dios paciencia, normalmente Dios nos responde positivamente, dice, te voy a dar paciencia, y nos manda cosas que nos hacen perder rápidamente la paciencia. Esa es la manera como Dios responde. Entonces, cuidado con lo que le pedimos a Dios muchas veces, ¿no? Ahora, en la iglesia actual, Gabriel, existen, me imagino, al igual que en la iglesia de los tesalonicenses, débiles. Por otro lado, debe haber gente fuerte, ¿no? También.
si es que se menciona de esa forma. Mi padre dice, existen los cristianos que son cristalitos, ¿cierto? Eso que se quebran inmediatamente. Sí. Y existen los hermanos torres, esos hermanos que están firmes a pesar de las dificultades o frente a de los conflictos, siguen estando presentes y firmes en las cosas de Dios. Pero dice, ser paciente especialmente con los débiles, aquellos que tienen limitaciones en el plano moral, espiritual, aquellos que se desaniman con facilidad. Y yo te mencionaba que al comienzo, o antes de comenzar este programa, que en la iglesia actual hay muchos que entran al Evangelio dirigidos por las emociones. Y como las emociones son pasajeras, que no hay un fundamento real en las emociones, por ejemplo, la alegría, la tristeza, no siempre ando ni completamente alegre ni completamente triste, sino que son emociones de acuerdo a ciertas circunstancias. Y de pronto yo a lo mejor entré al Evangelio direccionado por las emociones, y esas tienden a ser pasajeras. Las emociones humanas normalmente son muy traicioneras, ¿sabes? Exacto. Y puede ser que yo con facilidad también me desanime. Y hoy día vivimos en una iglesia que está muy influenciada porque mis reacciones hacia las cosas de Dios estén dirigidas por las emociones, solamente por las emociones. Y no fundamentadas. Las emociones son parte de lo que tú vives. Y tienen que serlo así, si no serías un robot, serías mecánico. Pero las emociones no pueden ser lo principal. La razón siempre debe estar al control de todo. Principalmente controlar la pasión. Y es allí donde yo tengo que tener paciencia para perseverar en la vida espiritual del que quizás llegó a la iglesia por emoción, llegó a la iglesia simplemente por un sentimentalismo, pero debo tener yo la actitud apropiada para poder rescatarlo y traerlo de vuelta y buscar el argumento sólido para que fundamente su fe. Exactamente. El buen líder debe saber llevar a este tipo de hermanos. El buen líder debe conocer las personalidades, saber reconocerlas, y no solamente ser líder para enseñar, porque yo me conozco de memoria esto y te lo puedo enseñar. No, señor. Debe tener un tipo de psicología también. Y ahí es donde el apóstol Pablo nos dice, animados, pero también edificados. Edificados, animados, claro. Así que vamos a seguir edificándonos a través del libro de Tesalonicenses. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso en tu programa Lecciones de la Biblia. Quiero recordarte que puedes llamar a nuestros teléfonos al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218 o escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl. Estamos entregando gratuitamente el curso bíblico La Fe de Jesús. Allí tú conocerás mucho más acerca de la Biblia, más acerca de los principios que Dios y los argumentos sólidos para mantener tu fe en las mejores condiciones. También estamos junto a Gabriel Enríquez estudiando el libro de Tesalonicenses. Gabriel, sin duda que lo que estamos no solamente leyendo, sino que tratando de conversar un poco acerca del tema del liderazgo y de la vida dentro de la iglesia. Las actitudes del líder siempre van a influir positiva o negativamente en la vida de las demás personas. No olvidemos que Pablo aquí está tratando de colocar en la mente de los tesalonicenses cómo deben estar listos para la venida de Jesús, que es lo que dijo en la primera parte de este capítulo. Por eso que también, aparte de las amonestaciones que ya hemos leído, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Eso quiere decir que debía haber alguna rencilla entre ellos y uno estaba tratando de vengarse de otro que le había hecho algo. Si no, no estaría advirtiendo eso. Claro. Y seguid siempre lo bueno unos para con otros, sí, y para con todos. Por lo tanto, sean todos ustedes armónicos entre sí en su vida. Y ahí empieza entonces una serie de recomendaciones. Primero, estad siempre gozosos o regocijados siempre. Orad sin cesar. Eso está en el capítulo... En el capítulo 5 de
Primera Tesalonicenses, versículos 16 al 18. Al 18. Pues, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. En todo, ¿qué quiere decir dar gracias en todo? Me acuerdo que hace algunos años atrás, un amigo mío estaba pasando por una situación muy complicada. Yo siempre le hablaba de Dios, en fin, bueno, él lamentablemente nunca me aceptó, pero él decía que creía en Dios y esto. Y yo le dije, bueno, ¿le diste gracias alguna vez al Señor por el momento difícil que estás pasando? Me miró, me dijo, pero ¿cómo le voy a dar gracias por eso? Me dijo, bueno, es lo que Dios quiere de nosotros. En todo. Sea bonito, bueno, malo, feo, atribulado o feliz, en todo dad gracias. Inclusive, la palabra regocijo o gozo con la palabra agradecido tiene la misma raíz en griego. La palabra regocijarse es jairete y la palabra agradecidos es jararisteite. La misma. O sea, la raíz es la misma. Ahora, Gabriel, es interesante porque uno tiende más a pedir por cosas que nos afligen que por agradecer por aquellas cosas que nos afligen y por lo bueno que nos pasa. De hecho, en nuestras oraciones normales siempre es una carta de peticiones, pero dedicamos poco tiempo a orar de manera agradecida a Dios. Y que, de hecho, nosotros tenemos una lista larga, quizás al llegar a la noche a la casa, una lista larga de cosas malas que hemos hecho por las cuales tenemos que pedir perdón. Exactamente. Pero no llegamos con esa lista de gratitud y hay tantas cosas por las que agradecer. Mira, si nosotros, dice, la lección dice una frasecita que es bien interesante, dice, si cultiváramos una actitud de gratitud a Dios, y esa actitud fuese cada vez mayor, esa actitud de gratitud, nuestro caminar con Él sería mucho más íntimo y nuestras vidas estarían llenas de gozo. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 15, Proverbios capítulo 15, versículo 13, Proverbios 15, 13 dice así: el corazón alegre embellece el rostro, pero el dolor del corazón abate el espíritu. O sea, cuando estamos regocijándonos, agradecidos, nos tornamos más bonitos, ¿eh? O sea, de partida físicamente mejoramos. Cuando tenemos una solución para aquellos que no hemos nacido. Y en el 17, en el Proverbios capítulo 17, verso 22, es un verso muy conocido. Dice así: el corazón alegre sirve de buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Hace poco tiempo atrás, en una reunión donde había muchas señoras, se me ocurrió decir esto, porque estábamos hablando de algo de salud, y uno me preguntó, a ver, ¿dónde dice eso? O mejor dicho, repítamelo para copiarlo. El corazón alegre sirve de buen remedio, ¿no es verdad? ¿Por qué? Cuando uno se regocija, ¿por qué sirve de medicina? Esto libera endorfinas, que es un antibiótico natural para el organismo. Pero la tristeza, dice, hace secar los huesos. ¿Por qué? Los huesos, ¿qué producen? En los huesos se produce algo muy importante: glóbulos rojos en la médula. Y por lo tanto la tristeza inhibe la producción de eso y la salud comienza a decaer. Y siempre aprendemos algo. Entonces, si nuestros amigos que están ahí, hay desánimo, hay una actitud pesimista. Exactamente. Bueno, empiece a pensar en qué cosas agradecer. Haga una lista, que de pronto en la punta del lápiz está la memoria, dice alguien por allí, ¿no? Entonces de pronto si uno empieza a elucubrar solamente la mente, pero no, si toma usted un lapicito y en un cuaderno empieza a poner allí las cosas por las cuales debe agradecer a Dios. Y de hecho los salmos, hay muchos salmos de gratitud que alguien escribió por qué dar gracias a Dios. Entonces, pero usted también tiene una vida de gratitud. O que puede agradecer a Dios. Ponga allí por la vida, por la familia, por la posibilidad de escribir, por la posibilidad de estar escuchando, de ver. O sea, hay tantas cosas que podríamos nosotros tener un espíritu positivo y eso nos va a mejorar, incluso como tú dices, físicamente. Justamente. Otra frasecita bien cortita aquí: orad sin cesar. Importantísimo, es el fundamento del regocijo, el fundamento del agradecimiento. Por ahí alguien dice, el alma de la vida espiritual. Es la oración.
La oración debe ser constante. Cuando dice sin cesar, estar siempre conectado con Dios. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podemos ser sorprendidos por algo, una actitud inesperada, una reacción inesperada. Principalmente en el tránsito, tú sabes lo difícil que es dirigir en estas grandes ciudades, donde Dios pone a prueba nuestra paciencia es en el tránsito. Y si no estamos conectados con Él, podemos reaccionar de manera inapropiada. Y claramente lo que tú mencionas, no solamente en el área de las reacciones que podemos tener equivocadas frente a alguna persona, sino que también la oración nos da la protección necesaria frente a las reacciones de los otros ante nosotros. Pero no significa que pasemos todo el día arrodillados. No es eso. No significa, no es literal. Por ejemplo, alguien puede estar pensando, ¿cómo voy a orar sin parar? Tengo que estar las 24 horas del día y a qué hora duermo, ¿no? Pero significa que durante el día consciente que yo tenga, ¿cierto?, debiera estar conectado con Dios. En espíritu de oración. Mis pensamientos deben girar en armonía con las cosas de Dios. Hay una frasecita aquí en el versículo 19 de la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5. O mejor dicho, a ver, versículos 19, 20 hasta el 22. Dice, no apaguéis el espíritu. ¿Qué significa no apagar el espíritu? Normalmente el espíritu en la Biblia se relaciona con el fuego. Por lo tanto, la palabra de apagar, aquí el apóstol está muy bien empleada. Con esa alusión. Con esa alusión. El fuego del espíritu nosotros podemos apagarlo alejándonos de las leyes divinas. El espíritu tiende a retirarse. O quizás también, Gabriel, si revertimos la misma conversación que teníamos nosotros anteriormente. Si yo dejo de agradecer a Dios. También. Dejo de orar. Si dejo de sentir la amonestación divina para mejorar en cambios, en conducta, etcétera, ¿no? Apago el espíritu. Apago el espíritu. Y apagar el espíritu, sabemos lo peligroso que es, ¿no? La conciencia no más nos irá a acusar. Y es bueno que la conciencia nos acusa, ¿no es verdad? Ahora, los textos que vienen a continuación siguen, se refieren a algo específico. Dice, el versículo 21, por ejemplo, de 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice, versículo 20. Pero en el 20, sí. Perdón, versículo 20. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. No menospreciéis las profecías. ¿Qué profecías? Ya que estamos en ¿Eran profecías del Apocalipsis? En un año 2012, o alguien podría decir, se referirá a las mayas, al fin del tiempo. Pero ¿qué profecías eran estas que les recomendaba a los tesalonicenses, Pablo? Y quizás, seguramente, se refería en torno al tiempo del fin. Al tiempo del fin, a lo que él ya les había dicho, ya la venida del Señor, sin duda. Las profecías del Apocalipsis aún no, porque no habían sido escritas, pero sí sobre la venida de Jesús. Ellos lo tenían muy claro. Inclusive aquí esto se estudió en el capítulo 4, me imagino, y se va a volver a tocar cuando venga el estudio de la segunda carta a los tesalonicenses. Examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Para qué? Para tener un mejor discernimiento de lo espiritual. De pronto surgen mensajeros con nueva luz, con nuevas interpretaciones de la Biblia, o ciertos líderes, ya que estamos hablando de liderazgo, con algún discernimiento distinto quizás a lo que se había escuchado, pero que no necesariamente nosotros estamos en conocimiento de lo que se debe, o a lo mejor de lo que se estudió. Pablo dice una vez, si un ángel del cielo os anuncie otro evangelio, sea maldito, sea anatema. Ahora, pero pareciera que frente a cualquier instrucción debemos pasarla por el filtro de la palabra de Dios. Exactamente. Este es el filtro. Exacto, porque la gente puede escuchar muchas cosas a través de televisión, o leer, tomar un libro y decir, bueno, esto será verdad, será mentira. Examinémoslo, veamos. Exacto. Los bereanos hicieron eso. Después de Tesalónica, la predicación fue en Berea. Los bereanos, dice, examinaron constantemente las escrituras tiempo ahí para ver si estas cosas y el mismo eran Jesucristo nos dice, escudriñad las escrituras. Al respecto de eso, sí, es cierto que Juan 5:39 creo que dices, pero la palabra correcta es escudriñáis. Sí. Vosotros, dice, escudriñáis las escrituras, no es el imperativo. Sin embargo, ellos dedicaban tiempo al estudio de la escritura. Claro, por supuesto.
Por supuesto que dedicaban tiempo porque de partida ellos veían o creían encontrar en ellas la vida eterna. Exacto. Y que no estaban mal. Y no, claro que no, pero querían la vida eterna y no veían al autor de las Escrituras, que era Jesús. Pues estaban influenciados seguramente con otras líneas de estudio también. Ahora, Gabriel, rápidamente se nos pasó este programa fácilmente. Sí, tenemos pero que parar. En pocas palabras, hacer una conclusión de lo que hemos estudiado y hacer alguna invitación a nuestros amigos en torno a las decisiones espirituales frente al tema de hoy. La carta a los tesalonicenses hace varias recomendaciones. Las 3 recomendaciones fundamentales las hemos dicho aquí. Orad siempre, gozaos siempre, sed agradecidos. ¿Sabe que siguiendo estas recomendaciones, nuestra vida espiritual crecerá y crecerá más y más? Que Dios los bendiga para que podamos continuar siguiendo los consejos de este brillante apóstol que fue un baluarte, un bastión en la predicación del Evangelio. Gracias, Gabriel, por tu presencia, por haber accedido a la invitación que te hemos hecho. Agradezco yo, José, por esto. Bendiciones a ti y a la familia también. Y a la iglesia que pertenece, a la iglesia Las Condes, mandamos un saludo también. Así sea. A ustedes agradecerle por su preferencia, gracias por estar junto a nosotros, siga estudiando la Biblia. La verdad que nuestra mayor influencia para el servicio que debemos prestar al Señor es la palabra de Dios, el estudio, pasar tiempo con Él. Queremos a través de este programa hacer eso, que usted pase tiempo con Dios. Si hay alguna necesidad espiritual, vaya a Dios, vaya a la Biblia y encontrará auxilio y el apoyo necesario que usted necesita. Dios le bendiga y nos vemos pronto en más lecciones de la Biblia.